Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual vamos a mostrar el funcionamiento, condiciones, características de una videocámara en formato VHS Compact fabricada por Panasonic, modelo Palm Quarter. Es el modelo correcto, oficial, está aquí en la parte de la base, PV-L452D, y su número de serie, terminación 203, ahí lo pueden ver, para que vean que sí es la cámara que estamos promocionando. Estas videocámaras corresponden aproximadamente a la década de los 90, mediados, inicios y algunas de finales de, ok. Entonces, para que más o menos se den una idea de cuánto tiempo tienen. Las pilas originales son como de este tipo. Esta es la forma que tienen. Y la verdad, ya para este tiempo, ya 2023, ya no van a retener la carga. Por lo tanto, es recomendable mejor comprar unas aftermarket como es esta, que a decir verdad no estoy seguro si retenga la carga, ya que no encaja en el centro de carga que yo voy a utilizar en este video. Hablando de centro de carga, las marcas, hay marcas que manejan casi el mismo tipo de cargador, lo que es Panasonic, JBC, Hitachi y otras. El centro de carga, vamos a ver lo que está allá al fondo, es este. Ok, este es el centro de carga que arroja un voltaje de 6 volts, y por aquí tiene una salida. Vamos a hacer un acercamiento allá. Es este puerto de salida. Entonces ese puerto de salida vamos a conectar. En algunos casos es necesario conectar ya sea un cable, por ejemplo, que de ambos extremos sea con este tipo de conexión de punta. Ok, es muy parecido casi a la punta de los adaptadores de corriente directa de Sony Wallman. Es muy parecido. La entrada yo diría que sí le entra bien. Entonces hay dos opciones: conectar un cable que tengan ambos extremos esta punta, una al centro de carga y la otra que vaya precisamente al quitar o remover la batería, va a ir acá abajo. Ok, ahí se conecta. Ahí está, listo, así. Pero como en este caso el cable no es por ambos lados, tiene la misma terminación, es decir, en el otro extremo yo diría que es todavía hasta mejor. Tiene este acabado. Entonces vemos que es como si fuera una batería, que es un adaptador. Esto es un adaptador para encajarlo donde va la batería, y el otro extremo conectarlo ahí al centro de carga, y ya con eso ya va a quedar conectada directamente. La vamos a hacer funcionar con el centro de carga. Ok, hablando del centro de carga otra vez, este centro de carga es de Hitachi, más sin embargo, como les digo, manejan el mismo voltaje y podemos hacer funcionar la videocámara con el centro de carga. La única cuestión que no va a ser posible es cargar esta pila ahí, porque tiene un diseño diferente en lo que son estas como tablillas. No van a encajar bien aquí. Entonces ya lo intentamos y de hecho no encaja en ningún sentido. Entonces lo vamos a hacer con el adaptador de corriente. Vamos a conectar una vez. Ok, lo dejamos y ahorita le vamos a encajar este adaptador de corriente. Ok, características técnicas y estado físico de la videocámara. Pues como pueden ver, la videocámara todavía no ha sido sometida a limpiezas, es que de pronto vamos a ver detalles. No digo que el cliente así la va a recibir, falta limpiarla aquí. Este es un marcador, aquí detallitos, algunos que se pueden quitar, otros sí no se pueden quitar por el trato que le han dado, el manejo, y como vienen con un montón de productos en volumen, pues bueno, no vienen aislados. Ok, entonces vamos a ver que esta videocámara tiene de entrada lo que es el estabilizador de imagen digital, y también nos va a ofrecer lo que es captura de imagen fija. Directamente vamos a poder tomar fotos y guardarlas en la tarjeta de memoria SD. Cuando digo tarjeta de memoria SD, mucha gente aquí en el canal se imaginan, piensan
que estas videocámaras tú le metes una tarjeta SD de 8, 16, 32 gigabytes o más y que les va a agarrar. No, no es así. Estas videocámaras a lo mucho que aceptaban tarjetas era de menos de 1 gigabyte. ¿Ok? Estamos hablando 16, 32, 128, 256, 512 megabytes. Esas eran las medidas típicas en aquel entonces para estos sistemas. Porque les digo, aquí en el canal luego me escriben que, oye, que le puse una tarjeta, pero que marca error y quién sabe qué. Lo que pasa es que le ponen tarjetas demasiado grandes para la época de estos equipos. Como ya dije, son 4, 8, 16, 32 gigabytes. Entonces, pues no estaban todavía preparadas estas videocámaras para manejar semejante tamaño de memoria. ¿Ok? Entonces, solamente es medidas pequeñas. Ok, tenemos aquí un zoom digital de 750x contra un zoom óptico de 20x. Lentes tipo zoom alta definición. Ok, cuando digo alta definición quiere decir que ok, capturan pues con detalle bien, más no es así como va a grabar en HD, no es eso. Ok, es otra cuestión diferente. Tiene su antorcha incandescente que va a ser va a ser ya sea manual, el modo que tú la enciendas y apagues manualmente, o automática, dependiendo de las condiciones de luz, se activa por sí misma. Ok, el lente está, ay caray, el lente está perfecto. Aquí les falta limpiar. Ya en las imágenes de la publicación que vamos a dejar en la descripción van a poderla ver ya como luce, ya limpiecita, ya bien. Ok, detalles como este de la empuñadura pues ya no se puede evitar porque se le cayó todo el vinil. Ok, todo bien. Y pues todavía le hace falta. El único detalle que va a tener esta videocámara, por lo que veo, antes de hacer este video, es un problema con el manejo del zoom. Esta palanquita de zoom fue muy común este tipo de fallas en videocámaras de este tipo, ya que muchas de ellas no se le descompone este elemento. Entonces en este caso la videocámara no podrá hacer acercamiento ni alejamiento, así como también subir y bajar el volumen no va a ser posible. Ok, aquí también dice que estos botones sirven para subir y bajar volumen. Ok, entonces por lo tanto no va a ser posible. El visor está bien, es en blanco y negro. Ahí tiene su ajuste de darle nitidez al visor. Aquí arriba vamos a ver los controles de reproducción, playback, adelantar, retrasar, stop. El botón para ajustar la antorcha, una luz de un backlight, okay, luz de compensación o luz de fondo, así como le llamen. Y el manejo de lo que es la velocidad. En este caso va a manejar lo que es velocidad SP, Standard Play y Super Long Play. Ok, solamente dos velocidades. El menú de acceso, las flechas para irte desplazando en el menú. Lo que es el botón, ok, manual focus, enfoque manual. El botón de display va a servir para confirmar o cambiar las opciones. Este botón que dice Tape Eject va a servir precisamente para expulsar el videocassette. Solamente le das un recorrido hacia la derecha y ya con eso va a abrir. Ok. Para poder extraer la tarjeta SD es necesario abrir la compuerta en este modelo. No es como otros modelos que lo traían por acá abajo, por aquí, etcétera. Ok, es más viejito este modelo. El monitor está bien, es una pantalla no muy grande, es relativamente chiquita, y aquí va a ser un ajuste para darle intensidad, más brillo o menos brillo. Ok, aquí esto es donde va encajada la batería. Ya dijimos, primero es para arriba y luego así. Ok, en este otro sector vamos a ver lo que es la selección de funciones. Hay gente de pronto que luego llega alegando aquí al canal que dice que cómo la enciende este botón selector lo vas a encontrar siempre por aquí arriba, por acá a un lado, qué sé yo, ya depende de cada quien. O muchos modelos lo traen por acá, otros por acá, ya depende de cada quien. Ok, pero este es el selector de funciones. En esta videocámara el selector de funciones, yo le voy a decir que
está muy flojito, ok, no está muy duro, o sea que muy fácil se puede mover, ok, muy fácil se puede mover. Aquí sí un poquito darle más empuje, pero casi no se detiene, como que lo giraron mucho, no sé. Aún así sí logra cambiar de, de función. Aquí es en modo VCR, aquí es en apagado y aquí es en modo cámara, que significa filmar, y por acá será en modo fotografía, solamente para tomar fotos y guardarlas en la tarjeta de memoria. Ok, eso es lo único que podemos hacer en estos con ese selector. Mientras que a un ladito abajo tenemos el puerto de salida de audio y video y otro puerto más para la computadora. Ok, entonces eso es básicamente la videocámara. Eso es básicamente sus controles, todo para estar bien familiarizado. Vamos a instalar aquí lo que es el adaptador de corriente directa. Voy a instalar de tal forma que no se enrede tanto. Ok, listo. Está en la función de apagado. Vamos a abrir la compuerta. A ver, vamos a abrir la compuerta. Previamente ya le instalé una tarjeta de memoria SD para hacer la prueba de las fotos. Esa memoria no va incluida en el paquete, ok, solamente con fines informativos. Este es el cassette de pruebas que vamos a utilizar para lo que es la grabación. Este es el modelo VHS Compact, ok, todos por lo general son de 30 minutos. Ahí está. Y aquí está la tarjeta de memoria, precisamente la que le había instalado. Es una tarjetita 256 SD, 256 megabytes, ok. No vayan a introducir una de más de 1 gigabyte. Dudo que la de gigabyte la vaya a agarrar. Posiblemente sí la interprete, pero más allá de 1 gigabyte no creo, ok. Entonces vamos a cerrar. Siempre cerrar donde dice el botón aquí, o bueno, la leyenda que dice push to close, ok. No presionar acá, o exactamente donde dice push to close, ok. Vamos a encender la videocámara. Vamos a poner en modo, ahí está, ok. Vamos a destapar aquí el visor, el cubrelente, perdón. Y ahí ya está dando imagen, miren, ahí está dando imagen. Aquí está mi mano, ahí se puede ver. Vamos a hacer un acercamiento. En unos momentos más vamos a sacar la señal al televisor para que sea más fácil. Ok. Ok. Y por ejemplo, cuando estamos en modo videocámara, si queremos activar lo que es el modo antorcha, me parece que debido a que no es el adaptador de corriente directa original, posiblemente el amperaje no sea el adecuado. Entonces está encendido el monitor, está encendido el visor, mira, el visor está encendido también. Está también pues todo el mecanismo, más aparte la antorcha, pues ya es como que mucha carga. Y lo que pasa es que mira, puedo presionar el botón de antorcha y se apaga, ok, se vuelve a reiniciar. Entonces como que es mucho estar encendido todo para poder, mira, vamos a apagar esto, vamos a apagar el visor también. De hecho creo que sí se apaga, no, el visor aún así sigue prendido. Ok, bueno, con el monitor apagado ya es una buen ahorro de energía. Ahí está la antorcha, mira, ahí está, y ya no se apagó porque el botón, el monitor, perdón, está apagado, ok. Entonces vamos a ver, ahí está, mira, ahí se prendió aquí entró el modo automático, ok. Entonces, por ejemplo, si yo apunto a donde está la luz, pero realmente necesito hacer tiene que ser una luz muy fuerte, ok. Necesito traer aquí mi móvil.
Déjame traer mi móvil. Ok, vamos a traer el móvil para echarle más luz. Mira, aquí lo traigo. Ok, le vamos a echar luz. Y ahí se apagó. Ok, ahí se apagó. Y cuando la videocámara va a detectar que hay poca luz, por ejemplo, mira, le hacemos sombrita y ahí se enciende solo. Tienen antorcha automática. Le damos mucha luz con el móvil y se apaga. Ok, ahí está el móvil. Ok, y otra vez. Ahí está. Ok, ahí está la antorcha en modo automático. Pero para poder que no se te apague la videocámara, necesitas cerrar el monitor. Y en la parte de arriba, ahí te va a indicar que está en automático. Por ejemplo, ahorita ya aparece la leyenda que dice, mira, en la parte superior derecha, SP es la velocidad actual, está en modo pausa y la antorcha está en automático. Ok, si presionamos otra vez, desaparece, pero si la tratamos de encender manualmente, se apaga y se vuelve a reiniciar el monitor, porque como dije, es mucha carga para el amperaje posiblemente que maneja el centro de carga. Ok, vamos a ver aquí a través del visor. Igual todavía hace falta, está un poquito aquí sucio. Mira, así se ve el interior, más o menos. Ahí está, ahí está más o menos. Ok, y por ejemplo ahorita la vamos a poner a antorcha. Ahí está encendida manualmente, ahí está en automático y aquí está sin antorcha. Ok, y listo. Vamos a abrir aquí el monitor y ahora vamos a ajustar lo que son las velocidades de grabación, que solamente son dos, SP, y déjame presionarle aquí a ver. Ok, a ver, déjame ver. Ahí está, SLP. Hay que presionarle un poquito más fuerte el botón, ¿sí? Ahí está. Vamos a dejarlo en Standard Play. Voy a presionar el botón de menú. Ok. Vamos a hacer una prueba de grabación ya de una vez, pero usando el sensor de movimiento. Ok. Entonces, déjeme cambiar a modo VCR. Ahí ya cambiamos a modo VCR Mode, que es para ver el material que hayamos filmado. Ahí no hay nada. Ok, ahí no hay nada. Ahí vamos a grabar. Volvemos otra vez a modo videocámara. Ahí está, modo videocámara. Voy a entrar a menú. Me desplazo hacia abajo con las flechitas. Aquí podemos ver que, bueno, te dice que si quieres sonido de cuando tomes foto, varias cosas, ajuste del reloj, etcétera. Y aquí está, desde el menú también puedes configurar la antorcha que esté en modo automático, encendida, etcétera. Ok, vamos más hacia abajo y casi al terminar vamos a ver aquí donde dice Motion Sensor. Ahorita está apagado, presiono Display y ahora cambia a encendido. De hecho también pueden ver que tiene efectos de video, un wipe, un barrido digital, entre otros. Ok, entonces vamos a darle menú otra vez y la videocámara está lista para capturar cuando detecte algún movimiento. Para ello me voy a auxiliar aquí, voy a pasar un mosquitero, que es lo más cómodo y práctico que tengo, un matamoscas. Aquí lo vamos, mira, ahí empezó a grabar porque el sensor, como pudieron ver, detectó una sombra. Es decir, no pasó el objeto no pasó frente a la cámara, sino que la sombra que se ve al fondo es la que pudo detectar. Entonces ahí vimos que grabó por 10 segundos. Ok, vamos ahora a otra vez, vamos a regresar al modo VCR. Ahí está el modo VCR. Vamos a dar playback.
Regresamos. Que hay una grabación que había hecho antes, a ver si nos encima. Detectó una sombra. Ahí está. Es decir, Ese. Ahí está. Vamos a escuchar. como pudieron ver, detectó una sombra. Es decir, no pasó el objeto no pasó frente a la cámara, sino que la sombra que se ve al fondo es la que pudo detectar. Entonces ahí vimos que grabó por 10 segundos. ¿Ok? Vamos ahora otra vez, vamos a regresar al modo VCR. Y ahí se acaba. Fueron 10 segundos que estuvo grabando. Ok. Y como pudieron ver, apenas la videocámara detectó una sombra al fondo. Ni siquiera pasó el mosquitero. Así, este es el mosquitero. Entonces solamente pasó esto, mira. Una sombra allá al fondo. Y ya con eso fue suficiente para que la videocámara lo detectara y comenzara a grabar. Ok. Entonces, vamos ahora con la reproducción de videocassettes que ya fueron previamente grabados en diferentes épocas, lugares, etcétera. Ok. Ok, vamos a sacar este cassette. Este es el cassette de pruebas. Y a ver, vamos a quitar este. Ok. Ok, vamos a ir entonces con este videocassette. Ya tiene material grabado. De hecho es el cassette que venía con el equipo. Y vamos a ver parte del material que contiene. Estamos todavía en VCR mode. Pero ahora voy a conectar este cable que está acá. Y es un cable de 3.5 milímetros con salida audio y video. Precisamente para sacar la señal al televisor. Entonces ahora lo que estamos viendo aquí en el pequeño monitor que dice VCR mode, lo vamos a poder ver acá en grande. Ok, ahí lo pueden ver. Entonces mira, vamos a ver, vamos a ajustar aquí la videocámara. Ahí está. Ok, entonces cerramos el monitor. Para poder que el audio se escuche en el televisor al 100%, necesitas cerrar el monitor de la videocámara. Ok, si lo mantienes abierto no se va a escuchar en la televisión, solamente se va a ver, pero el audio te va a quedar debiendo porque se va a escuchar en el altavoz pequeño de la videocámara. Vamos entonces con la reproducción de este videocassette. Ok. The endless sea. I would die with ecstasy. But I'll be a bag of bones, driving down the road alone. Ok, hasta ahí. Es otra grabación que le pusieron encima. Entonces vamos a ir entonces con otro videocassette. Sacamos el videocassette. Ahí está. Lo vamos a poner en este costado. Y vamos entonces con otro cassette. A ver, vamos a ver cuál. Playback Pets. Siempre al introducir estos cassettes hay que hacerlos con mucho cuidado, no forzar nada porque se puede lastimar aquí las articulaciones y ya queda mal. Ok, entonces ahí vamos a otra vez playback. Good boy, good boy. Ahí se oye eco porque tenía abierta la compuerta. Y ahí se terminó. A ver, vamos a regresarlo porque quedó muy cortito. Ahí está. Give me five. Give me five. Good boy, good boy. Ok, muy bien. Vamos entonces con otro videocassette. The fryer? Ahí está, mira, Fryer? todavía. You said?
Hasta ahí lo vamos a dejar ese cassette. Vamos con el segundo. Ok, segundo videocassette. Ahí está uno de ellos. Vamos con otro videocassette. Playback. Ok, vamos a regresarlo. Hasta ahí. Ok, muy bien. Vamos con otro cassette. Este otro. Ok, playback. Ok. Está. Son dos cassettes JVC, uno de la marca TDK y un cuarto cassette de la marca, ahí está, TDK, dos de JVC y el cuarto es Panasonic. Okay. Esos son los cassettes que estamos utilizando para esta prueba. Y por último vamos a hacer las pruebas de fotografía, por supuesto. Entonces vamos a cambiar aquí todo hacia... Ahí está. Aquí se vicia un poco, precisamente por lo que es la cercanía con el televisor. Ahí ya se acabó el viciado. Y vamos a ver, vamos a tomar una foto. Voy a tomar una foto aquí del suero, esta botella, y en el televisor la foto se debe ver de esta forma. Entonces estamos en fotografía, entramos al menú y solamente te va a dar dos opciones, tu fotografía que sea en calidad normal o fina. Ok, entonces ahorita, bueno, dice set para indicarle que lo elija. Presiona el display. Ahí está presionado, ya que menú, flecha hacia arriba, botón display, ya está en calidad normal. Te alcanza un poquito más de fotos, 685 fotos contra fina 685. Bueno, aparentemente es lo mismo. Ok, vamos a tomar entonces una fotografía. Ok, en este caso va a ser con el botón rojo, con el mismo botón que pulsamos para grabar. Con este botón que es para filmar, con ese mismo botón vamos a usar para tomar la fotografía. En la mayoría de cámaras o videocámaras más modernas tienen este botón, por eso ahorita me fui con la finta, pero es en realidad el botón de filmar. Entonces vamos a ver, esta es la foto que vamos a capturar. Ahí va, procesando. Ahí está completado.
Recuerden que son cámaras, videocámaras viejitas, entonces si les cuesta algo de trabajo, pues procesar, toman su tiempo, ok. Aquí para visualizar el contenido, me parece que es, a ver, déjame ver, select, salimos del menú. Ok. Ok, déjame cambiar otra vez a videocámara. No, aquí lo apagamos. Es que está muy flojito el check tape. Te dice check tape porque no tenemos cassette. Cambiamos aquí a lo que es modo foto, play, push, ok. Ok. Para visualizar el contenido de las imágenes, las que acabamos de tomar y el resto de imágenes que contiene la tarjeta, necesitas presionar en la videocámara con el mismo botón con el cual reproduce los videos, es decir, el play, con este mismo, estando previamente seleccionado en foto. Ya con eso necesitas presionar play para ver el contenido. Vamos a presionar play y aquí vamos a ver que efectivamente allá en el costado superior izquierdo se ve la imagen que acabo de tomar. Y vamos a desplazarnos por el resto de las imágenes. A ver si me lo permite. De hecho, aquí para seleccionar el botón de más menos, aquí nos dice que para seleccionar presionemos el más menos, y es precisamente la palanquita del zoom que yo les había mencionado que no funciona. Entonces esa palanquita no sirve. Miren, estas son fotos que ya previamente ya se habían tomado en esa tarjeta de memoria y si las está leyendo. A ver, por ejemplo, vamos a tomar, a ver, vamos a seleccionar una de estas fotos. Solamente que no puedo recorrer. Ok, voy a darle play en la que está resaltada, porque para poder navegar entre todas las fotos necesita estar en función del botón de más menos. Entonces vamos a darle play. Por favor espera. Ahí está la imagen. Ok. Se ve un poquito difusa la imagen porque me parece que fue tomada con un equipo más moderno. No recuerdo exactamente. Ok. Presionar stop para detener y volver otra vez. Ahí está. A ver qué. Ah, mira, aquí está. Mira, sí puedo desplazarme una por una. Oh, qué buena onda. A ver. Ok. Con el botón de retrasar en la ruedita de la videocámara. Esto sí no me la sabía. Aquí. Con este botón vas seleccionando, con este cambias de página, eliges la foto y con este detienes la visualización y regresas al menú, que es el que estamos observando ahorita. Entonces, ok, vamos a seleccionar, a ver, esta foto. Ahí está. Ok, si se ve un poquito difusa, realmente la imagen no es tan así tan borrosa como se ve. Es mejor la calidad de la imagen, pero nuevamente, como les digo, es una videocámara ya viejita. Miren, aquí está otra vez la foto, una foto. Podemos ir cambiando de foto en foto también. Todas estas fotos, como fueron tomadas con equipos más modernos, por eso, excepto esta foto que estamos viendo en este momento. Esa foto la tomé el día de ayer. Esa, una esferita que tenemos aquí, es esta esfera, de hecho. Ok, ahí le tomé una foto, es con la propia videocámara. Y ya las demás fotos que observaron, como es bueno, esta sí la tomé con la propia videocámara. Esta es con otro equipo. También es con otro equipo. Y así.
salen borrosas, no tan, salen con, ¿cómo podemos decir? Así parece como desenfocado, como, sí, borrosas porque no tiene o no maneja tanta resolución, por lo mismo que es una cámara ya pues antigua, ¿ok? Todas esas fotos fueron tomadas con cámaras más modernas y como esta videocámara es más reciente, por eso no puede aplicar esa resolución. Ok, bien, entonces vamos a abrir otra vez la compuerta, sacamos la tarjeta y ya en el televisor nos va a aparecer la leyenda que dice no card. Ok, no hay tarjeta, efectivamente es correcto. Si le cambiamos a modo videocámara, nos va a salir también el aviso de que no hay cassette. A ver, ese es no card. No hay tarjeta. Ok. Ok, pero ahorita estamos en modo cassette. Cerramos. Y te aparece check tape porque no hay videocassette. Ok. Ahí está, señores. La videocámara sí está funcionando bien. Está funcionando de manera correcta. Excepto lo que ya comenté. Vamos a apagarla. Vamos a apagarla bien. Quitamos esto. Removemos el adaptador. El adaptador. Listo. El único detalle que tiene esta videocámara es con respecto al zoom. Y que a su vez sirve para subir o bajar el volumen. Ok. Aunque por lo que se puede ver, la videocámara se quedó en su volumen máximo. Ok. Y ya con eso ya se puede transferir conectando ahí señal de video hacia otro dispositivo de captura. Ok. Esta videocámara se manda o se envía para quien esté interesado en adquirirla. Se manda con lo que es su adaptador que ya vieron. Se envía también con el centro de carga que está allá al fondo, que no es el original, es un centro de carga Hitachi, pero que ya vieron que lo hace funcionar bien, excepto la cuestión de la antorcha porque no tiene seguramente el amperaje adecuado. Y también va con esta pila que, bueno, no podemos cargarla ahí en su centro de carga Hitachi, pero pues igual a lo mejor la persona tendrá algún cargador donde sí queda bien. Ok, y pues nada más, eso sería todo. eh, Estas videocámaras, cada cierto tiempo, todo equipo que es de cinta de videocassette, cada cierto tiempo se ensucian los cabezales. Entonces hay que darle limpieza a los cabezales. En la descripción del video hay un enlace directo a ese tipo de procedimiento para quien quiera hacerlo le pueda ayudar. Aunque lo más indicado sería comprar un cable. Ahí está. Un cable. Un cassette, perdón. Perdón. Un cassette limpiador. Mira, vamos a echar la luz. Que se vea bien allá al fondo. Cuesta un poquito de trabajo aquí. Ahí está, allá al fondo, eso que se ve como una ruedita inclinada es el cabezal. Ahí podemos ver unos rodillos blancos del costado izquierdo. Y por acá también. Ok. Entonces, más que nada, esa pieza que está acá al fondo, esto es el cabezal. Entonces se logra a ensuciar después de cierto tiempo. Por eso es muy importante los videocassettes, conservarlos en cajas. Si tienen una caja o guardarlos en un estuche. Miren, esta es la cajita original de los cassettes y ayuda mucho guardarlos en este tipo de cubiertas porque son muy fácil de acumular tierra, polvo, impurezas aquí. Y ya con eso, ya como va, pues pasa, roza el cabezal, pues todo eso lo absorbe y vuelve otra vez a estar la videocámara mostrando distorsión, interferencia en el televisor.
Ok, si es así, por ejemplo, pueden ustedes, si no tienen para el cassette limpiador, pueden utilizar un broche, no, perdón, una brocha muy fina y limpiarle muy curiosamente al interior. Una chica aquí en el canal así le hizo y nos comentó que sí le funcionó. Entonces, más que nada es eso, es acumulación de polvo, de impurezas, y por eso se llega a hacer distorsión, que no se escucha el audio o a veces no se ve la imagen, solamente se ve distorsión en pantalla azul. Es eso, ok. Bueno, pues ahora sí llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse para que estén al pendientes de nuevas actualizaciones. En la descripción vamos a dejar enlace directo a nuestra tienda en línea, así como también enlace directo a nuestro Instagram, donde también nos pueden escribir, pueden ver videos cortos, fotos de otros productos, etcétera, ok. Y pues sin más, yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, les agradezco su atención, nos vemos hasta la próxima, bye bye.